Buenas tardes, amigos y amigas de Econométrica. Bienvenidos sean ustedes una vez más a una nueva edición, hoy jueves 24 de agosto del año 2017, transmitiendo desde la plataforma del Nuevo Diario TV, desde la República Dominicana y para el mundo. Esta sesión de Economía y Negocio es importante que ustedes la compartan con sus amigos, activen las notificaciones y pongan sus impresiones sobre el tema que estamos tratando o vamos a tratar a partir de ahora. Les recordamos que no se pueden perder ninguna de nuestras ediciones martes y jueves a las 6 de la tarde. Nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram o Twitter, @el Nuevo Diario TV y @econométrica-rd. En el día de hoy tenemos un tema sobre crisis. Sobre crisis se habla constantemente, se habla de crisis en muchísimos sectores de la economía, pero la que más suena son aquellas que suceden en los sectores económicos y financieros, porque afectan directamente la estabilidad macroeconómica de los países y por vía de consecuencia la economía familiar, la economía doméstica. En el día de hoy contamos con la presencia de María Teresa de los Santos. Es una corredora o broker, como se dice por su nombre en inglés, quien nos visita esta tarde Econométrica, que nos va a explicar un poco cuál ha sido el proceso que ha seguido el Estado Libre Asociado o el Estado de Puerto Rico, un Estado asociado a la Unión Norteamericana, en cuanto a ese camino que ha tenido que trillar para llegar a donde están, de ser una economía abundante a llegar hasta un estado de quiebra. Buenas tardes, María Teresa, bienvenida sea a tu programa Econométrica. Gracias. Buenas tardes. Como he comentado, tú has vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, ahora estás en la República Dominicana como consultora bursátil, pero vemos que desde aquí, desde la República Dominicana, que Puerto Rico ha tenido muchas dificultades en materia financiera, en materia económica, en materia financiera, hasta hubo un plebiscito el año pasado. ¿Desde dónde nace esa situación que hoy día vive Puerto Rico? Puerto Rico, sí, Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sería bueno que hiciéramos un poco de historia para poder entender a qué se debe esta crisis que está enfrentando Puerto Rico en estos momentos, después de haber sido una economía, por lo menos aquí en el área del Caribe, una de las primeras economías, si no la más bollante de todas, especialmente en las Antillas, en las mayores. Será bueno que fuéramos atrás a los 1970. Puerto Rico, cuando se convierte en Estado Libre Asociado, originalmente, fue para la década de los 40, los años 50, y tuvo un desarrollo de ser una economía rural a ser una economía de capitalista. De mercado, diríamos. De mercado capitalista, industrial, industrial es la palabra básicamente. En los años 70, el Congreso de Estados Unidos, por ver la bonanza que había en Puerto Rico, decide establecer un código que proveía las rentas, el Departamento de Rentas Internas, y se crea lo que es la 936, que es un código que estaba provisto bajo las leyes de las rentas internas de Estados Unidos. Y esto se hace para que muchas empresas manufactureras se puedan establecer en Puerto Rico, y esto proveía unos incentivos impositivos. De ahí a que, si muchas personas estoy segura que recuerdan que Puerto Rico tuvo una bonanza de establecimiento específicamente de compañías farmacéuticas, entre otros. Y durante muchos años hubo una bonanza extraordinaria, por lo que generaban las empresas farmacéuticas. Se crearon una gran cantidad de empleos, y por ende, al haber pleno empleo, como llaman los economistas, llamamos nosotros. Lo que llaman los economistas como tú, al haber pleno empleo, ¿qué sucede? Había mucho ingreso, sí, en cuanto a la parte fiscal se refiere. ¿Qué pasa? Después de 20 años más o menos, el Congreso de Estados Unidos se da cuenta de que está dejando de recibir miles de millones de dólares que se quedaban en Puerto Rico por este incentivo que tenían estas empresas. Okay. Deciden desmantelar esa sección que proveía
el código 936. De la manera que se hace es, consensuadamente deciden las manufactureras con el Congreso ir saliendo poco a poco de Puerto Rico durante un periodo de 10 años. Eso fue a partir del año 70. Eso no, se establecieron las empresas, que era lo que proveía el código, en los años 70. Digamos que era una ley de incentivo. Era una ley de incentivo. 20 años después. 20 años después, para la administración de Clinton, del presidente Clinton, el Congreso, repito, se da cuenta que está dejando de percibir, que el pueblo de Estados Unidos está dejando de percibir miles de millones de dólares en impuestos. Y deciden desmantelar ese código, básicamente. Y las empresas, consensuadamente, el Congreso con las manufactureras, específicamente las farmacéuticas, que era la mayoría de las manufactureras que ven allí eran farmacéuticas en Puerto Rico. Entonces deciden que van a salir de Puerto Rico de una manera gradual y se determina que va a ser en un periodo de 10 años. Esto comenzó en el año 96. ¿Qué sucede? Poco a poco, muchas personas van quedando desempleadas porque las compañías empiezan a emigrar de Puerto Rico. Y muchas personas comienzan a mudarse a los Estados Unidos porque el puertorriqueño tiene la ventaja o la peculiaridad de que es ciudadano americano. Y muy fácilmente se le hace mudarse a Estados Unidos. A cualquier estado que no sea en las Antillas. A cualquier estado. ¿Qué va creando esto? Un aumento en el desempleo y menos recaudación por parte del fisco. En la isla. En la isla. Sí. Desde el año 96 eso se empieza a percibir. Ya se empieza a percibir. No se nota tan rápidamente, es algo paulatino, pero se empieza a percibir poco a poco. ¿Qué pasa? No obstante, las agencias gubernamentales o el gobierno de Puerto Rico, a través de sus agencias, que básicamente la emisión de bonos era a través de la Autoridad de Energía Eléctrica para Infraestructura, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Obras Públicas. Esas eran básicamente los entes gubernamentales que hacían la emisión de bonos en Puerto Rico. Digamos que en el año 1996 ya se empieza a percibir la recesión económica producto de la salida de la industria, especialmente la industria manufacturera en el área farmacéutica. Entonces, las empresas que emitían títulos de deuda, como la empresa de generadora de energía, la eléctrica, la otra autoridad que... autoridad, la de acueductos y alcantarillados, y obras públicas. Eran básicamente las tres agencias que eran los emisores de deuda. Que tiene que ver con desarrollo o sea, no es como en la República Dominicana, amigos internautas, que quienes emiten deuda en este momento es el gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, o el Banco Central con operaciones de mercado abierto también, que hace allá una especie de obras públicas, una especie de CDE y una especie de la otra que me dijiste, acueductos y alcantarillados, la CAS o INAPA, una de las dos. O sea que porque básicamente era para esa infraestructura, para desarrollo y proyectos de infraestructura. Dieron su resultado esas emisiones de bonos. Pero definitivamente Puerto Rico gozaba de una clasificación bajo de las agencias más conocidas en Estados Unidos, Standard & Poor's y Moody's, de AAA, que es la mayor clasificación que se puede conseguir de esas agencias. Sí, o sea, también supongo que de alguna manera esas entidades, al ser entidades gubernamentales que conformaban parte del gobierno local, tenían un respaldo cuasi soberano. Si no es así. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero déjame ir un poco atrás. Ya para el año 1996, todavía aún no se siente la recesión en Puerto Rico. Porque recuerda que el éxodo de las empresas fue paulatino, fue muy poco a poco. En principio se le ofrecía a los empleados trasladarse a Estados Unidos junto con esas empresas que se estaban yendo de vuelta a Estados Unidos.
Llámense los Merck, llámense los Pfizer. Pfizer, ese tuvo en su momento listado en bolsa. Exactamente. Con una... De hecho, el año 96 recuerdo yo que fue uno de los mejores años de Pfizer cuando salió el Viagra. Exactamente. Yo recuerdo que ese año esa acción era una cosa que se iba todo el mundo la quería. Sí. Todo el mundo la quería. Sí. Hubo una bonanza extraordinaria. Sí. El tiempo fue pasando. Llegamos al 2006. Ahí sí que Puerto Rico entra en recesión, porque ya se cumplen los 10 años que el Congreso había acordado con las manufactureras para que fueran abandonando la isla, si se puede decir. ¿Qué pasa? El Estado no se quiere enterar de que ya estamos en una recesión. No hay ajuste de gasto, se sigue gastando de la misma forma, las mismas cantidades, pero ya la recaudación ha ido bajando, porque ya había empezado el traslado de los que trabajaban en farmacéuticas hacia los Estados Unidos. ¿Ves? ¿Qué sucede? El Estado no se entera de que estamos en recesión y aún así, como quiera, se sigue emitiendo deuda. Puerto Rico ya ha llegado a un punto, ya para el 2014, Puerto Rico tenía en emisión el 100% de su PIB emitido en deuda. Sí, o sea que estaba en deuda. Bueno, en la República Dominicana dice, hay, digamos, opiniones encontradas con relación al nivel de la deuda. Bueno, ahora de hecho el Fondo Monetario Internacional ha dado digamos, ha sido muy polite con el informe sobre la deuda en la República Dominicana, pero aquí se habla de cerca del 50% y todavía hay espacio. Eso es lo que he escuchado. Oigan, señores internautas, 100% en Puerto Rico, eso sí era de preocuparse. Pero totalmente. Eso es 2014. Ya para el 2014. Es un default. Y esto ha sido un informe precisamente del Fondo Monetario Internacional, hablando del fondo. Sí. Yo estuve... leyendo una reseña el otro día de un economista del fondo precisamente hablando del caso de Puerto Rico, que una de las razones por las cuales Puerto Rico se encuentra como está, aparte de esto que ha pasado, que te he comentado, que ha sido algo que está ahí, que es la historia y ha sucedido, Puerto Rico siempre ha tenido un alto nivel de desempleo por los planes subsidios sociales. Por estos subsidios sociales que recibe Puerto Rico. Eso es una de las cosas que ha contribuido. Y entonces, aparte de eso, empezó un éxodo masivo. Ya no eran solamente los profesionales que estaban en las farmacéuticas, porque las autoridades cuando se enteran finalmente, ya para el año 2000, ya para el 2008, cuando entra la crisis de las hipotecas y la crisis mundial que nos afectó a todos, entonces el gobierno empieza a tomar medidas y a aumentar la tasa impositiva. Y vuelvo a lo que te comenté, el puertorriqueño tiene la ventaja de que puede moverse a Estados Unidos, y ahí es que comienza el éxodo masivo. Cuando las personas se ven que no pueden cumplir con la tasa impositiva mayor, aumenta el desempleo por el abandono en masa que hay en la isla hacia los Estados Unidos. O sea que en el 2014 ya el Estado Libre Asociado tenía una cesación de pago con sus compromisos con los tenedores de bono de la compañía eléctrica. ¿Quién eran los mayores tenedores de bono? Y mira lo que pasa también, el problema también es que al darse el éxodo masivo, estas agencias, que son las emisoras que son las emisoras de bono, que se nutre, que esta deuda se paga con lo que pagan los usuarios. Entonces, al bajar el nivel de usuarios, ya no hay ya no hay el ingreso para cumplir con las obligaciones de los bonos. Ese es otro factor también que ha afectado, que hay que considerar. Sí. O sea, son muchas vertientes las que hay que ir evaluando para entender qué es lo que ha pasado exactamente. Pero eso fue más bien un tema de manejo estratégico y político, porque si la salida de ¿qué porcentaje representaban esas agencias de agua, de luz y de
de obras públicas en la contribución al Producto Interno Bruto. Si esa gradualidad no se vislumbró en la sustitución de ese ingreso, o sea, y la salida, porque eso es algo que por vía de consecuencia es natural. Si tú pierdes el empleo, no hay planes de incentivo, no hay nada. O sea, se entiende que la economía va a caer en una recesión. Pero me interesa que me expliques bien en la parte de la emisión de deuda. O sea que este programa tiene una línea editorial que va muy ligada a lo que es el mundo bursátil. Sí. Cuando el Estado quiebra, porque no hay otra definición. Lamentablemente no hay otra definición. Si no se puede repagar la deuda. Se entró en un estado de cesación de pago, en un default. Y oficialmente se declaró el quiebra, quiebra. Exactamente. Eso es una realidad. Las calificadoras, yo no sé en qué Moody's que decía en ese momento. Bueno, Puerto Rico pasó de ser AAA a la clasificación más baja tanto de Standard & Poor's como Moody's, a Baa1. Sí, ya en el una de las más bajas. En el 2014. Ya para el 2014, ya para el 2012 en realidad. ¿Quiénes tenían esos bonos? ¿Quiénes lo tienen? Porque eso no ha mejorado, ese efecto no se ha revertido. Bueno, pues mira, tú sabes que curiosamente hay muchas personas afectadas, no solamente inversionistas locales en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Estados Unidos habían y hay puestos de bolsa que tenían una mesa de bonos de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tenía la ventaja de que sus bonos eran exentos totalmente de impuestos. Tenían un escudo fiscal. Exacto, no como en Estados Unidos. En Estados Unidos los bonos que emiten los estados no tiene exención total. En Estados Unidos, cada estado está el impuesto federal, que es el que se paga a la nación completa, está el impuesto estatal y el impuesto de la ciudad donde tú vives. Exacto. Puerto Rico no tenía ninguno de esos tres impuestos, era totalmente exento, entonces por eso gozaba de tanto, era muy asediado y codiciado el bono de Puerto Rico, inclusive por las personas, por los jubilados en Estados Unidos. Sí. Porque tenían esa exención, esa triple exención, como se le llamaba. Y eso aumenta la rentabilidad y en eso tú eres un experta. O sea, que los manejadores de fondos. Sí, o sea, los broker dealers. Compraban bonos de Puerto Rico. Que son los puestos de bolsa en la República Dominicana. Exactamente, inclusive los manejadores se pueden comentar sobre algunos, sobre Goldman Sachs o otros. Oppenheimer Funds, Fidelity, muchísimos. Fidelity también, o sea, esos son fondos. Y entonces, y ahora mismo yo estoy segura que esos están totalmente afectados. O sea, lo tenían en su portafolio. Claro, y sus clientes tenían y obviamente se lo vendían a su vez a sus clientes. Exacto, claro que sí. Exacto. Y el gobierno norteamericano, porque veo que te refieres de manera separada a lo que es el Estado Libre Asociado y a lo que es el gobierno norteamericano, el Congreso y demás, ¿no ha tomado carta en el asunto? Sí, la administración pasada, antes de la gobernación que hay ahora, estamos en el 2012-2016. El gobernador que hubo en el 2012-2016 sí se encontró con el problema de que Puerto Rico tiene una deuda impagable. Y entonces sí acudió al Congreso y buscó ayuda. Pero ¿qué pasa? Puerto Rico, por su condición de Estado Libre Asociado, no se puede declarar en quiebra. Ajá, ok. No puede declararse en quiebra. No puede declarar un cierre de... su condición no permite, legalmente no permite reestructurar. Entonces lo que hizo al final el gobierno de Estados Unidos se creó una comisión para ayudar a Puerto Rico a establecer unas medidas y vigilar básicamente lo que se está haciendo, se les está ayudando básicamente, se ha tomado de la mano al Estado de Puerto Rico para ayudarlos a reestructurar la parte fiscal y ver cómo poco a poco se puede ir saliendo de la deuda, que no es algo que no va a ser fácil. Es algo que no va a ser fácil. O sea, que lo que tú me quieres decir que no había posibilidad de hacer un rollover, que emitieran más deuda contra cualquier cosa por imposible, porque es que ya el nivel de deuda llegaba a un 100% del aquí, PIB. No había forma. Hay estados que lo hacen independientemente, o habiendo reglas, independientemente se siguen endeudando a través de un esquema de rollover y eso. Sí, lo que pasa, se me hace un poquito difícil decirlo, pero Puerto Rico no es un país per se.
O sea, Puerto Rico no es Grecia, Puerto Rico no es Grecia, Puerto Rico no es República Dominicana, o sea, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y es una realidad. Sí, pero una colonia... Según tiene sus ventajas, pues también tiene sus desventajas. Pero una colonia para una cosa y para una y para en este momento se siguen otorgando los incentivos a la población de manera claro, o sea, por supuesto. Me llama, ahora vamos a la parte social, Maritere, sí. Me llama mucho la atención que me has explicado muy bien a los amigos de Econométrica la parte que tuvo que ver con la economía, con la parte financiera, cómo un estado puede llegar, aquí que hablamos y nos sorprendemos de un 50% de endeudamiento del PIB, Puerto Rico se endeudó en 100%. Es malo, es así, se sigue esa tendencia, no vamos bien, pero ellos llegaron al 100%. Y aparte... Yo creo que es un espejo a mirar. Es una referencia, claro, es una referencia, aunque no me parece que los niveles de... la economía dominicana es una economía con unos niveles de producción muchísimo más alto y mucho más eficiente en cuanto al manejo de la economía, pero no es tema de este programa. Antes de pasar a la parte social, María Teresa, tú sabes que este programa es interactivo, que se ve a nivel del mundo. Probablemente en Grecia, con el caso de aquella crisis de los últimos 3 años, nos están mirando y quieren hacer una pregunta. Vamos a las redes sociales, a ver qué dicen los amigos de las redes sociales. Claro. José Ojeda Magiolo, buenas tardes. Creo que el gobierno dominicano debe tomar la crisis financiera puertorriqueña de ejemplo y aprender de la experiencia boricua para evitar algo similar en Dominicana. Bueno, María Teresa. Precisamente lo que acabamos de comentar. Sí, te dice Comercial Channel que podría República Dominicana en un futuro estar en la actual situación de Puerto Rico. Vamos a leerla y luego la comentamos finalmente. Juan Ernesto Camilo, República Dominicana debe ahora cuidar que nos caigamos en esta situación. Tenemos deudas enormes con los temas de bonos y préstamos internacionales. Con otra impresión, señor director, bueno, ya algunos temas tú lo has abordado, como tomar de referente el Comercial Channel, dice que si nosotros podemos llegar a una situación de esa naturaleza. Bueno, yo creo que sería un poquito hablar, llover sobre mojado, yo espero que no. Yo espero que tomemos, como acabamos de hablar, que tomemos de referencia lo que está pasando en Puerto Rico, independientemente de que la República Dominicana tiene una economía muy distinta. Más dinámica. Exactamente, pero sí yo creo que debemos tener mucho cuidado en llegar allí. Sí, y esos programas de incentivo, quiero referirme a eso, que tienen los norteamericanos y los puertorriqueños son brutales, porque digamos que es un país donde hay ciertas garantías para la ciudadanía, pero esa garantía que cuestan. Pero me llama mucho la atención el hecho, en Puerto Rico hay una gran colonia dominicana y de otros... y de otros sitios, pero en principio dominicana. En principio dominicana. Por la proximidad. Y todo eso. Y hay un intercambio de turismo también con Puerto Rico y la República Dominicana por la proximidad. Sí. Pero he visto que no han emigrado tantos ciudadanos dominicanos que residen en Puerto Rico de nuevo con el caso de la crisis, no han vuelto a la República Dominicana. Bueno, a excepción de ti, que preferiste, me ha contado, volver a tu país a dar asesoría bursátil. Claro, yo entiendo que lo que he visto, mi experiencia es que la mayoría de los dominicanos que están sufriendo la crisis que hay en Puerto Rico, los que están debidamente documentados, han preferido ir a los Estados Unidos. Ir a los Estados Unidos porque creo que es algo que el que no estaba dentro del sector no se percató a tiempo de lo que venía. A muchos la crisis del 2008 nos tomó por sorpresa. Cuando digo nos, es los que no estamos en el sector financiero. Y entonces entiendo que el dominicano lo que ha preferido irse a Estados Unidos que regresar al país. Sí, porque hay que estar preparado para regresar al país. Y ¿cómo así? Explícame, ¿tú cuántos años tuviste viviendo en los Estados Unidos? Yo crecí en Puerto Rico. Sí. Yo crecí en Puerto Rico, pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que curiosamente, y repito, al yo estar dentro del sector financiero, yo empecé a ver señales de que algo bueno no estaba pasando. En el 2010, la agencia que regula los bancos en Estados Unidos
que por ende regula los bancos en Puerto Rico, intervino 5 bancos. 2 bancos pudieron ser vendidos a 2 de los principales bancos en Puerto Rico, el Banco Popular y otro banco local. El Banco Popular de Puerto Rico. Exacto. Y otro que es local también en Puerto Rico, que es el First Bank. Pero los otros 3 bancos quebraron. Esa fue otra razón por la cual muchas personas se quedaron. El desempleo en Puerto Rico se ha disparado a unos niveles jamás vistos. Sí. Otra cosa, tanto el Banco Popular de Puerto Rico como el First Bank en el 2008 cesaron el pago de sus acciones preferidas. Exacto, deuda. Claro. Sí. Entonces yo empecé a ver señales que por yo formar parte de la industria bursátil o financiera, me di cuenta que mucha gente no lo vio. Entonces yo empecé a prepararme para lo que venía. Exacto. Por eso yo decidí venir a República Dominicana, porque vi en nuestro sector que hay mucho que hacer. Sí. Porque aquí el sector bursátil están haciendo. Sí, la verdad que sí, y está en franco desarrollo el mercado de valores dominicano. En comparación con Estados Unidos, sí. Cuando digo que están haciendo es en comparación con Estados Unidos y otros mercados como Europa, etcétera. Tú iniciaste en el Citibank, tengo entendido, y fuiste broker, tu carrera bursátil, y fuiste broker en algunos bancos de inversión. Allá la responsabilidad del broker, ¿hasta qué punto llega? Porque si bien esas agencias fueron emisores y tenían responsabilidad de repagar la deuda que tenían con los tenedores de bono, el que vendía digamos el bono, el que asesoraba al inversionista no tenía una responsabilidad para hacer una especie de comparativo con la ley dominicana. O sea, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad del broker en la asesoría a su cliente sobre un bono? Bueno, la responsabilidad del broker, primero es la responsabilidad del puesto de bolsa. El puesto de bolsa nos supervisa a nosotros. Nosotros tenemos unos parámetros y unas directrices de qué clasificación vamos a vender. Y dependiendo el riesgo del cliente, pero en cuanto el perfil. Exacto. Pero responsabilidad per se que caiga a mí porque un cliente pierda dinero por condiciones del mercado, pues en realidad el broker no tiene por qué pagarlo, no hay culpa. No hay culpa, sí, exactamente. Y bueno, y el emisor. El broker sí es responsable de manejo indebido que lo haga adrede en una cuenta de un cliente, eso sí. Sí, puedes poner que tú le vendas una acción por otra o que le hagas lo que se llama un misrepresentation, que le hagas creer que una cosa por otra. Exacto. Eso, ahí sí hay riesgo y eso se puede comprobar y el broker sí puede ser culpable por eso. Sí, y en muchos casos responder por eso. Si se sale del perfil de riesgo, si le da, básicamente tiene que ver con los riesgos inherentes a la emisión, si es una persona en retiro, si le vende una acción especulativa. Si no va acorde al perfil del cliente, por supuesto que sí, claro que el broker tiene que responder, por supuesto que sí, si se le prueba, obviamente. Claro, mire, y cómo el mercado bursátil en la República Dominicana está en franco desarrollo. Conforme a mi punto de vista, la verdad que este desarrollo no lo para nadie. El mercado cada vez se ha especializado, se han creado las normativas para ordenarlo de manera adecuada. ¿Cómo tú ves desde tu perspectiva que en los próximos años estará el mercado de valores dominicano? Bueno, ahora mismo yo me siento muy optimista. Muy optimista, me encanta lo que está pasando, me gustaría ver un mercado accionario en República Dominicana. Yo creo que lo necesitamos. Yo creo que eventualmente, obviamente, vamos, de eso va a tomar un tiempo porque hay que educar al consumidor, etcétera. Pero yo pienso que sí, yo pienso que un mercado accionario va a dinamizar de una manera excelente a la industria, al sector bursátil, al mercado de valores, sí. Y nos conviene a todos, y nos conviene a la economía en general, déjame decirte. Sí, porque aquí solamente hay deuda y básicamente la tiene toda el gobierno. Pero limita, al consumidor, que es el inversionista en última instancia, debo decir, lo limita. Exactamente. Aquí yo creo que hay suficiente ahorro interno para que se puedan adquirir acciones de una empresa con buena calificación, sobre todo esas grandes empresas familiares que muy bueno sería que levantaran capital a través de
del mercado de valores. La verdad que eso es un sueño compartido. Yo creo que sería muy interesante. Que tenemos tú y yo. Pero vamos a lo que estás haciendo aquí. Estás de consultora en CIEF Consulting. CIEF Consulting. ¿Qué es CIEF? ¿Qué hace CIEF? CIEF son las siglas del Centro de Investigación Económico y Financiero. CIEF Consulting es una empresa de profesionales con una preparación de excelencia en su mayoría, todos, debo decir. Sí. Trabajamos con consultores internos y externos en preparación de estados financieros, en consultoría de finanzas, etcétera. Y en el área mía, que es de capacitaciones, nuestra misión es ayudar a las empresas del sector a capacitar a su personal, al staff, a sus empleados, como le queramos llamar, ponerlos al día en lo que el sector necesita, sea en sus premisas. Vamos nosotros, que se llama in-house, vamos y le visitamos e impartimos nuestra capacitación allí, o bien también los traemos a donde nosotros, al espacio que nosotros tenemos para impartir la capacitación, y allí pues tratamos de llevar el mejor mensaje posible para que ellos estén al día en lo que está pasando en el sector. ¿Y qué tienen en el portafolio en este momento? Bueno, ¿cuáles son las los ofertas? Temas, los temas. Sí. Los temas básicamente nosotros capacitamos en matemática financiera. Ahora esta próxima semana vamos a comenzar una capacitación en fideicomisos, que es un tema que está muy actual y muy puntual. También tenemos una próxima capacitación en derivados, en Excel básico, y más adelante tenemos un tema muy interesante que va a ser un diplomado en seguridad social. Nosotros tenemos una empresa hermana que está muy especializada. Tenemos unos abogados y unos especialistas y profesionales en el área de salud. Y entonces vamos a tener este diplomado comenzando a finales de septiembre en el marketing internacional de servicios médicos y seguridad social. Okay. De acuerdo a tu punto de vista y el que tienen allá en CIEF, ¿cuáles son las necesidades más puntuales que tiene el sector bursátil en materia de conocimiento? Porque tú hablas que tienes un sueño igual que yo, de que se emitan acciones, que las empresas hablan, pero hay que crear bueno, la palabra cultura está trillada, hay que crear una disposición de inversión, un entendimiento de cómo se adquiere un bono, qué es un rendimiento, ¿dónde es que se enfoca? ¿Tú te refieres como a crear la necesidad en los inversionistas? Crear, digamos, el conocimiento, ayudar con la transferencia de conocimiento. Muy probablemente yo le hablo a una persona si soy vendedora en un puesto de bolsa, le hablo a una persona de un bono, de que prima o descuento y tal vez no lo sepan. La gente está acostumbrada a ver a su certificado financiero con una tasa fija y demás. O sea, crear ese conocimiento, esa cultura de cómo se manejan esos instrumentos, y en eso tú has tenido una experiencia enorme. Sí, en eso tiene mucho que ver tanto las autoridades, tienen que contribuir. Yo sí he visto casualmente que el regulador, que es la Superintendencia de Valores, he visto que han estado llevando un mensaje en masa de lo que es el mercado de valores. Todo eso va ayudando. Entonces nosotros los que capacitamos podemos contribuir también, no solamente a los profesionales en el sector, sino al público en general. Y eso es lo que quiere CIEF. Esos temas, llevarlos para ir educando, ir abriendo ese espacio que sabemos que hace falta. Sí, y en materia de fideicomiso, el fideicomiso ha sido utilizado como una figura vital para el desarrollo de ciertas infraestructuras a nivel de gobierno. El fideicomiso es un tema bastante puntual, que hay que dominarlo. Lo que yo sí tengo conocimiento es que tiene unos incentivos impositivos. Lo tiene. Por ejemplo, sí te puedo decir que en Estados Unidos y en Puerto Rico, por ejemplo, los fondos que están invertidos allí dentro de un fideicomiso, en el caso de inversión, no son embargables. Entonces eso es una de las ventajas. Es una de las ventajas que tiene, claro, por supuesto, para fondos de inversión de niños.
O sea, digamos patrimoniales, herencia, ese para tipo, que nuestros amigos de las redes sociales puedan seguirnos. O sea, para tú dejarle... Exacto, o no necesariamente herencia, tú quieres proteger unos fondos que tú vas a utilizar más adelante, sea para la educación de tus hijos o tu retiro o por lo que fuere, tú puedes proteger esos fondos. Claro, eso tiene unos costos también. Claro. Pero esos fondos pueden ser protegidos bajo la figura de un fideicomiso. Qué bien, qué bien. Y en CIEF tenemos capacitación en fideicomiso. Vamos a las redes de nuevo. Mercedes Enríquez de Polanco. Hola, en República Dominicana y hola en RD. Hice estabilidad económica. Debemos cuidarla para que haya más y mejor desarrollo en Dominicana. Si tenemos otra impresión, Juan Ernesto Camilo. ¿En qué recomienda invertir a personas con bajo presupuesto para inversión de 50,000, 100,000 y pesos, por ejemplo, y 100,000 pesos, por ejemplo? Eso es una pregunta para Maritere. Bueno, usted tiene que consultar a su broker, tiene que consultar a su corredor, a su broker. Bueno, porque todo va a depender de su perfil y hay otras cosas que hay que auscultar para dar una mejor recomendación. Y sobre todo el esquema de interés, como que usted quiere recibir, si lo quiere recibir mensual. Los bonos, por ejemplo, del Banco Central y de Hacienda, algunos tienen pago semestral, que es lo que hay en la República Dominicana. 10,000. La buena noticia, amigo de las redes sociales, es que usted puede invertir pequeñas cantidades, 10,000, como usted ha dicho, o 50,000. Va a depender de tal como dijo Maritere, de su perfil de riesgo, de dos que le asesore su corredor de valores cuando usted vaya a una entidad que puede ser un puesto de bolsa o una sociedad administradora de fondos de inversión que tienen ahora cuotas de fondo. O sea, que también venden inversiones, o a un banco, la verdad, porque ahora los bancos están menos competitivos por el asunto de la liquidez, pero también no se puede descartar como ente participante en el mercado, en el sector financiero. Pero yo la misma recomendación se la hago yo, vaya donde su asesor de inversión. Sí. Entonces, Maritere, en CIEF tenemos especialistas, tenemos capacitación, tenemos tecnología, tenemos transferencia de conocimiento, estudios económicos, factibilidad. De factibilidad, exactamente. ¿Tú crees porque tenemos un grupo de economistas y profesionales de finanzas? Sí, o sea, y bueno, y te trajeron a ti de Puerto Rico para ese enclave. Veo que la cosa está buena por ahí. Yo quiero volver de nuevo porque este programa se trata de la crisis de Puerto Rico. ¿Tú ves hacia futuro que la situación del Estado Libre Asociado pueda cambiar en 10, 5, 20 años? Es un poquito difícil tratar de predecir en cuánto tiempo, Clara, para serte honesta. Sí. Mira, Puerto Rico ahora mismo se encuentra en una situación triste e interesante al mismo tiempo, porque en el 2012 hubo un plebiscito. Sí. Y por primera vez ganó la estadidad. Eso es. Ahora en junio hubo otro plebiscito. Estadidad, eso es ser el Estado 51. 51, exacto. Ahora en junio pasado del 2017 hubo otro plebiscito y ganó la estadidad. Sin embargo, yo hasta ahora no he visto ninguna reacción del presidente Trump. Sí. Puerto Rico hubo un tiempo en donde sí el gobierno de Estados Unidos le interesaba muchísimo la estadidad para Puerto Rico. Desafortunadamente no es mi impresión ahora mismo. No es la prioridad del gobierno de Estados Unidos el estatus de Puerto Rico. Entonces, no quisiera decir esa falta de interés de parte de los Estados Unidos, pero ese no ser prioridad no ayuda mucho a Puerto Rico a que podamos decir que en X número de años, en 5 años, en 10 años, ojalá sea antes, Puerto Rico pueda salir de la crisis en que se encuentra. Es muy lamentable. Sí. Muchas de las cadenas importantes, como decir Walmart, Macy's, se han ido. Puerto Rico está pasando por una situación que nunca se había visto. Sí. O sea que es muy difícil predecir cuándo vamos a salir de esto.
El presidente Donald Trump asusta a los mercados, lo pone en auto, lo pone en la expectativa de... Bueno, yo te voy a decir una cosa, para mi sorpresa, los mercados han reaccionado de la manera contraria. Todo el mundo esperaba que los mercados se iban a desplomar cuando salió Donald Trump, cuando salió Trump como presidente. Sí. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Sí. Excepto en algunas ocasiones que él reacciona. Bueno, cuando lo de Pyongyang, que dijo que le iba a devolver, y digo yo, bueno, se cayó la bolsa porque un presidente anunciando una potencial guerra nuclear, entonces los mercados bueno, la bolsa no se mantuvo estática, pero tampoco hubo un desplome. Pero es que Trump no es político. Esta misma semana el mercado se desplomó. Sí. Me parece que fue el lunes o el martes, porque él hizo un comentario, porque él está empeñado en el muro. Sí. De México, y el mercado se desplomó. El mercado a veces es un poquito impredecible. Sí, impredecible. Sí, pero o sea que asusta a los mercados. Pero por supuesto que sí. Asusta a los mercados y los analistas han tenido la posibilidad de sortear esa crisis porque ¿quién controla a un presidente que mire el eclipse sin... Y no solamente eso, un presidente que no tiene staff. Todo el mundo se le va, todo el mundo renuncia. Yo no sé cuánto. ¿A qué tú crees que...? Él hizo un comité de presidentes de corporaciones y todos se han ido. Sí. Cuando pasó el problema racial estos días en Charlottesville, en Virginia, porque él no dijo lo que él tenía que decir. O sea, él no, aunque él no lo sienta, yo no soy político, pero pensando así como los locos, se supone que una persona al nivel de Trump sea un poquito politically correct y sepa qué decir, aunque tú no sientas eso. Él tenía que haber dado un discurso mucho más a tono con lo que estaba sintiendo la nación en esos momentos, y él no lo hizo. El tema racial sigue estando... En cuanto a los supremacistas blancos. Sí, el tema racial es un asunto que lamentablemente en el siglo que estamos todavía hay está sectores que está ahí, que solamente un detonante y ya se ha demostrado. A propósito de la economía norteamericana, Puerto Rico, la Reserva Federal ha ido incrementando la tasa de interés de manera paulatina. Muy poco a poco. Muy poco a poco, como política del presidente Trump. A la única entonces que no gobierna Donald Trump es a Janet Yellen. Bueno, yo creo que ella tiene que tener cierta autonomía. De verdad que la tiene, la Comisión de Valores la tiene, claro. La Reserva Federal la tiene. Claro, el Open Market Committee. Esas cosas se respetan en los Estados Unidos. Por supuesto que sí, que sí. Yo supongo que... Y sobre todo con Trump, que no es economista, imagínate tú. Si se puede estar... Yo decía para mis adentros, digo yo, bueno, esta señora tiene que tener la maleta hecha con un presidente. Sin embargo, él ha sabido, porque él sabe que no sabe. Sí. Él sabe que no sabe. Y le conviene tener gente que sepa allí. Ah, pero qué bueno. Y por lo que nos toca a la mujer, creo que es la primera mujer jefa de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Maritere, ya tenemos que cerrar el programa de Econométrica. ¿Tú quieres enviarle algún mensaje a la audiencia sobre la crisis de Puerto Rico y sobre las oportunidades en materia de capacitación que hay en CIEF? Bueno, como les comenté hace un rato, nosotros vamos a tener una capacitación y les exhorto. Informarle y exhortarle a que participen. El tema que discutimos hace poco, el tema de fideicomiso, que es un tema muy puntual y muy interesante, por favor comuníquense con nosotros a través de las redes, CIEF Consulting, y también pueden escribirnos, si tú me permites, Clara, a capacitaciones@cief.com. Ahí estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Maritere, por tu presencia. A ustedes, amigos de las redes sociales que han estado en esta edición de Econométrica, le damos nuestras más sinceras gracias por quedarse ahí hasta este momento, por haber compartido esta transmisión en vivo, y nos reencontramos el próximo martes en otro programa más de Econométrica a través del Nuevo Diario. Buenas noches y nos vemos el martes.